Experiencia que hemos tenido en el proyecto y donde hemos contado con víctimas de esos odios cotidianos que muchas veces surgen en el día a día, cuando subes en un autobús y una persona pues simplemente cambia de sitio y no se siente contigo. Lo que nos damos cuenta es que el problema de odios cotidianos persiste, es diario, es normalizado, se repercuta en todos los ámbitos. Y no hay unas claras medidas o clara respuesta hacia este tipo de odio, ¿no? Porque insulto, eso es racismo institucional, que tú puedas estar en un país 5, 6, 7 años sin poder regularizar tu situación administrativa. Y yo me acuerdo, estábamos comentando lo que estaba sucediendo y teníamos una sensación muy extraña. Por una parte, súper contentos de la acogida, de las facilidades que se estaban dando a personas que estaban sufriendo una masacre, de verdad. Pero al mismo tiempo te hierve la sangre porque tú dices, ostras, hace nada hemos visto un niño de 5 años, Ailán, tirado en una de las orillas del Mediterráneo, exacto, en las fronteras. Bueno, esa foto sí que conmovió un poco, pero a muchas familias, yo me acuerdo incluso que España se supone que tenía que acoger alrededor de 17.000 personas refugiadas sirias, que no se han acogido todos y todas. Entonces ves que hay un doble rasero a la hora de tratar. Después ves periodistas de grandes canales de comunicación a nivel internacional diciendo, es que son personas como nosotros, son rubios y con ojos azules. Y tú estás ahí en una reunión, en una charla con personas pues de Mali, de Senegal, de Siria, y dices, ¿y qué? ¿Y nosotros qué? ¿Nosotras qué? Entonces tú entiendes y dices, está bien. Tenemos que abrir un poco la mente y el corazón y saber que esto, lo que está pasando, es injusto. Y un país como España no puede permitir injusticias.